¿Cómo está don Rodrigo Galilea, senador de la República? ¿Cómo ha estado? Muy bien, bien, Raúl. Bien por el Día del Periodista, que se celebra, se conversa. Sí. Muchas felicidades a usted, don Raúl, y a todos los periodistas que hacen esta labor acá en Linares y en la región del Maule, bueno, en todo el país, la verdad. Sí. Pero es un rol bien importante. Bien celebrado, no siempre muy bien pagado, dicen los periodistas. Ni bien comprendido tampoco. Ni bien comprendido, pero muy importante. Cuando uno está del lado del que está diciendo, está fantástico. Cuando vos estés del otro lado, así es. Es como en todas las cosas, no hay nada. ¿Cómo le ha ido? ¿No se le ha eclipsado el mundo en este tiempo? Ni el Congreso, ni las amistades. Mire, usted no me va a creer, ¿puedo hacer que me envidien un poco nuestros televidentes? Ya, es más, yo ya lo estoy envidiando, me estoy imaginando. Yo llegué a Chile casi para el eclipse de hace un par de semanas. ¿En el avión cuando estaba en el eclipse? Porque el presidente me invitó a acompañarlo a esta gira que fue a Israel junto a Palestina y después a Japón, que era el G20, la reunión de los países más importantes, y después llegar a Chile, es decir, por primera vez en la vida, porque nunca lo había hecho algo así, en una semana, anduve 50 horas en avión en una semana, nos dimos con el presidente la vuelta al mundo. Partimos de Chile por el lado de Argentina, Atlántico, y volvimos por el lado Pacífico, y uno termina completamente confundido. Sí, claro. Porque, por ejemplo, los usos horarios. Recuerdo, la visita en Japón la terminamos en Hiroshima, que es el lugar donde se lanzó la primera bomba atómica. Fuimos al museo, estuvimos con el alcalde. Y de Hiroshima salimos un sábado a las 8 de la noche en avión. Y 7 horas después aterrizamos en Hawái para echar benzina al avión. 8 de la noche, anduvimos 7 horas y llegamos a Hawái a las 9 de la mañana del mismo día. Es decir, ganamos como prácticamente 12 horas en un vuelo de 7 y ahí a uno se le empieza a confundir todo. Sí, ya no sé en qué día estoy, qué día hay en Chile. Claro. Pero bueno, fue interesantísimo más allá de lo anecdótico. La posibilidad de conocer y almorzar con el presidente de Israel, con el presidente de Palestina, con algunos ministros, con gente muy importante de Japón. Conocer esas culturas realmente fue una experiencia, para mí por lo menos, inolvidable, don Raúl, y creo haber dejado bien puesto el nombre de nuestro querido Maule por allá. Excelente. Bueno, una excelente oportunidad de ampliar el horizonte cultural, social, todo. No siempre se está con los japoneses, con los altos, como japoneses del medio puede ser. Pero... Claro, ahí uno ve tantas cosas, por ejemplo en Japón, la buena cultura alimenticia. En Japón son todos flacos. Todos flacos. O delgados. Todos delgados. Todos los hombres, las mujeres, los hombres, todos son muy delgados. Sí. Y es porque comen poquísima azúcar. Ellos así, nosotros estamos acostumbrados a que las calles están llenas de heladería, de papitas fritas, bueno, esas son saladas, de cabritas, en fin, chocolate. En Japón uno no encuentra esas cosas. Ellos comen, pero muchísimo menos azúcar que nosotros. Por eso pasa los 120 años. Y son todos delgados, de muy buen hábito alimenticio, además de muy pulcros en su vida cotidiana. Los israelitas con los palestinos, las relaciones políticas, religiosas, todos los enredos que hay ahí, uno hasta que no lo ve, no lo entiende muy bien. Y después, que una cosa muy interesante para la región, fuimos a estos kibbutz, estas granjas de los israelitas, que tienen la mejor tecnología del mundo. Ahí tenían plantaciones de clementinas, de paltas. Fue realmente un viaje interesantísimo. Conversaban... ¿Le dio envidia, don Raúl? Muchísima. ¿No me vio medio verde? Ayer estaba conversando antenoche con unas personas, venían de Francia, anduvieron para el Mundial Femenino, por allá. Entre las cosas... Bueno, cosas que no les gustaron, pero otras que sí les gustaron, me decía, no encuentras un papel votado aunque haya 80.000 personas. O sea, con eso ya es suficiente envidia. Son los temas culturales finalmente. Claro. Así es. ¿Por qué andan votando papeles? No, simplemente te respetan, nadie te anda chocando, o sea, son cosas así. Hay una cosa que sí, y el eclipse lo vio que venía llegando, eso me quedé ahí yo. Sí, yo no lo vi desde Valparaíso. Ya. Así que si pasó lo mismo. Si lo hubiera visto de Serena, ya la envidia hubiera sido loca ya. Pero varios amigos que fueron al sector donde se produjo el eclipse total me dijeron que era realmente lo más espectacular que han visto en la vida como espectáculo de naturaleza. Sí, claro.
fantástico, que realmente la impresión de que de repente se quede esto a oscuras, muy a oscuras, es una cosa insólita, y que después cuando empieza a salir el sol, Claro. aparece como un diamante de luz así en el horizonte. Precioso, precioso. Quizá precioso. lo que uno ahora sabe que en tal segundo parte y en tal segundo vuelve. Yo me imagino cómo pensaban hace, no sé, unos pocos Pero- años atrás. Pero No se sabía. culturas muy antiguas tenían perfectamente pronosticado y proyectado cuándo se producían los eclipses de sol y cuándo se producían los eclipses de luna. Allá por porque Babilonia estamos hablando de 500, 800 años de Cristo, pero no yo- tanto tampoco. Yo creo que los aztecas, por ejemplo, sabían perfectamente calcular todas esas cosas y eran de los poderes que los antiguos sacerdotes de todos esos pueblos las conocían ellos y nadie más. Y no se la decían a los Entonces, otros tampoco. se preparaban para estos grandes eventos y en buena parte su autoridad venía de conocer lo que pasaba en el cielo, conocer lo que pasaba en el cielo. Si ustedes se portan mal, yo voy a dejar el sol ahí. No, entonces, señores. Oye, hay una guerra en el 585 a.C. cuando dejaron de pelear, ¿sabes? Créela. Por el... Sí, lo que pasa es que estaban ahí en Asia Menor, digamos. Ahí estaban en la guerra 585 a.C. Entonces se sabe exactamente por qué la hora que fue, por el eclipse. Por el ¿no? eclipse. Entonces estaban ahí en la pelea y llevan como 6 años peleando hasta cuando llega un momento en que empieza a oscurecerse el sol, al mediodía, como a las 1 de la tarde, entonces dicen, no, ¿qué pasa? Como los reyes en ese tiempo iban a la guerra ellos mismos, Sí. llaman acá, pusieron rápidamente las armas a otro lado, el que tenía una hija se lo ofreció al otro que tenía un hijo, armaron todo y se armaron ante los dioses de inmediato y terminó en casamiento. La paz se hizo. La paz llegó rápido, rapidito. Claro, Cosas. imagínate lo que las culturas antiguas, yo no sé qué se pueden haber imaginado con un... Como un eclipse. Claro, Sí, si es impresionante para uno, ¿cómo habrá sido para ellos? claro, si ese es el punto, uno sabe perfectamente, escucha al profesor Más y le cuenta todo, o la NASA también le manda cosas, pero antes no se Antes sabía, no. no se sabía, no sé, algún chamán por ahí, ¿no? Era una cosa... Fíjese, para terminar con estos temas, en Japón, en Hiroshima, la guía que nos llevó nos contó que su papá vivía muy cerca de Hiroshima cuando se tiró la bomba atómica, a 5 kilómetros más o menos. Que su papá, que era un niño, en la mentalidad japonesa, él estaba fuera de su casa, una casa muy sencilla, y ve esto, ve esa luz gigantesca, y él, el papá, dijo, se cayó el sol. Eso fue lo que, Claro, lo que él pensó. Lo que él pensó, que el sol se había caído, y se fue y se escondió en su casa. Y no se movió de su casa hasta que llegaron los adultos, y que sí, probablemente en buena medida por eso no sufrió ninguna secuela. Pero la imagen de un niño, el sol se cayó. Bonita. Sí. Cosas. A ver, hay una cosa que no es nada de bonito, sino bien doloroso cuando uno piensa en la tarjeta de crédito. Es re bueno andar gastando porque da la sensación que uno no va a pagar. La sensación nomás. Pero las transferencias, ¿cuán seguras son? Tarjeta, había harta discusión, incluso en el Senado por allá, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante, y qué bueno que me lo toque, Raúl, porque cada vez, y hacia eso vamos, cada vez vamos a usar menos billetes, menos monedas, y casi todas las transacciones van a ser con tarjeta, o tarjeta de crédito, o tarjeta de débito, o simplemente por instrucciones a los bancos para que transfieran plata de una cuenta corriente a otra cuenta corriente. El mundo en algunos años más no va a tener billetes ni va a tener monedas, van a ser puras transferencias electrónicas. Entonces aquí hay un tema de seguridad del sistema y también de qué es lo que hace el pobre ciudadano que es estafado, le clonan la tarjeta y uno nunca se da cuenta. A mí me ha pasado 2 veces en la vida de que me clonaron mi tarjeta de crédito y aparecieron comprando cosas por mí. Me acuerdo perfecto todavía en Belén, Brasil, Ah, era por allá. ciudad que no tengo el gusto de conocer, y alguien con mi número de tarjeta compró zapatillas a una hora, a otra hora, a otra hora, a otra hora y a bueno. otra hora. Así, bueno, Ahora uno las puede bloquear por lo menos, desde el teléfono. pero las compras estaban hechas. Las compras ya Entonces están listas, empieza todo un enredo de demostrarle al banco, pero si yo nunca he estado en Brasil, Estoy acá. En esa época yo no estaba en Brasil, estaba acá en Talca, yo jamás, nunca en mi vida he ido a Belén. Así que, entonces estamos discutiendo en el Senado justamente, en una comisión en la que participo yo,
cómo regular esto y cómo hacer para que los bancos también sean hiper cuidadosos y cómo también nosotros tenemos que ser cuidadosos. Pero uno le entrega al banco sus ahorros y todas sus cosas y tiene su convenio, pero el banco le pide contratar un seguro adicional. Sí. Lo que estamos viendo y lo que yo creo que así va a quedar finalmente la ley es decir lo siguiente. A usted le llega la cartola. Si usted reclama que un giro fue fraudulento dentro de los 30 días siguientes a que le llegó la cartola, entonces usted reclama y el banco tiene que depositarle la plata que usted reclamó. ¿Tiene que comprobar ahí? No, el banco tiene que hacerlo. Ya. Y después, si el banco tiene alguna duda, lo demandará, hará lo que tenga que hacer. A menos que el banco esté seguro de que usted está cometiendo, un fraude, un autofraude. Claro, que es el banco. Pero, supongamos, hablemos para la gente no delincuente, que somos el 95%. la mayoría. No sé cuánto. Si uno reclama dentro de 30 días, usted no tiene que tener ningún seguro, simplemente reclama para que el banco le vuelva a depositar la plata en la que fue defraudado. Si es que reclama después de 30 días, ahí probablemente lleguemos al acuerdo de que ahí tiene que haber un seguro, porque también los bancos no pueden estar eternamente esperando que alguien reclame o no reclame. Así que probablemente pero 30 días me parece un tiempo muy suficiente porque... Que es lo mismo, que es el mismo plazo que existe hoy para reclamar cualquier cosa en la cartola, en la cuenta corriente de uno. Por tanto, es un plazo normal ya establecido en la ley. Pero pasa otra cosa. La Corte Suprema sacó una sentencia ahora, esta semana justamente, en que le dijo al Banco Santander que le tenía que restituir a una empresa 54 millones de pesos. Era un número grande. ¿Y por qué? Porque resulta que habían clonado justamente la tarjeta de crédito de esa empresa y durante una hora hicieron varias transacciones en que, ¡pum!, le quitaron 54 millones de pesos. Y a una empresa... El banco le dijo, oiga, usted no fue responsable, pero el criterio de la Corte Suprema fue distinto. Le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que tener medidas para saber que en transacciones de más de cierto monto, usted le tiene que preguntar al dueño de la tarjeta si es que efectivamente está haciendo esa transacción. De allá, de acá, de todos lados. De hecho, muchos bancos extranjeros lo hacen. Si uno va a transferir una cierta cantidad de plata, lo llaman por teléfono o le mandan un WhatsApp o le mandan algo para que uno diga si esta transacción está bien. Ahora, todo esto tiene una contrapartida, porque todos nosotros queremos que si uno pague, que el pago quede hecho de inmediato, al tiro. Sobre todo el que está vendiendo quiere que el pago quede hecho. Entonces ahí la Comisión de Mercado Financiero, que es una institución que regula todo esto, yo creo que va a tener que regular las cosas. Ya lo ha hecho. Por ejemplo, en un estudio de hace no tanto tiempo se descubrió que el 80% de estos fraudes son en transacciones que por primera vez se hacen a alguna persona o institución. Entonces los bancos que dijeron, ya hagamos una cosa, y la superintendencia de banco lo aceptó. Dijo, cualquier transacción que es por primera vez a alguien, o sea, si yo por primera vez le voy a transferir plata a usted, Raúl, claro, no me dejan transferirle más de 250.000 pesos. No me dejan. Perfecto. Cosa de validar de que las relaciones comerciales entre nosotros dos tienen una cierta coherencia y una habitualidad. Claro, y que haya un día o dos o no sé cuánto. Y la siguiente vez que yo le puedo depositar plata a usted, tiene que haber pasado 24 horas después de la primera vez. Entonces, la banca y la autoridad van a tener que ir estableciendo algunas medidas para asegurar el sistema. Porque todos felices de usar tarjeta, todos felices de no tener que andar con el billete, que se lo pueden robar, qué sé yo, pero esto tiene que ir acompañado de niveles de seguridad. Entonces, la banca y la autoridad van a tener que hacer inversiones y van a tener que encontrar criterios muy bien pensados para que justamente estos problemas, ojalá, casi no existan. Ahora, ¿en cuánto tiempo se hará semejante maravilla? ¿Cuánto va a demorar esta...? No, esto yo creo que Oye, que hay leyes que van andando 5 años tranquilamente. No, la ley respecto a las responsabilidades, yo creo que va a estar lista, yo creo que para septiembre de este año, porque ya estamos en el último trámite. Ah, qué bien. Yo creo que para septiembre. Pero
hay muchas partes en este tema de qué es lo que pueden hacer o no los bancos, de preguntar, no preguntar, demorar un poquitito, en fin, que eso lo puede resolver, eso es sin ley. Eso lo hace la Comisión del Mercado Financiero, que es una institución del Estado de Chile, que regula y controla a los bancos, les puede decir, mire, para transacciones de este tipo, usted está obligado a preguntar, para estas otras cosas, no, y en fin, se pueden ir haciendo criterios que se pueden ir implementando desde ya. Muy bien, te ha quedado bastante claro y me gusta cómo está la ley. Sí, yo creo que miren, yo creo que hay que avanzar hacia allá, porque la verdad es que cuando a uno le hacen este tipo de estafa, sí. La verdad es que uno no tiene cómo demostrar nada. Porque dice, bueno, ¿cómo uno demuestra que no estaba en Santiago? Sí. ¿Cómo uno demuestra que yo no fui a la tienda de zapatos a comprar zapatos? Es un enredo. Entonces, es el banco más bien el que tiene que tener el peso de la prueba y de demostrar que algo, que un reclamo está mal hecho. Pero hay algunas cosas de ahora y que yo creo que con esto se arregla a futuro, es que si alguien le clona, le roba, lo saca de su cuenta y la mete a otra cuenta, el banco sabe que fue a una cuenta corriente que tiene nombre, apellido, pero ahí queda por lo general. Se demora. Sí, pero ahora yo creo que cambia de banco, cambia y de repente claro, cuesta mucho porque se lo llevan de un banco a otro banco y está esperando otro fulano y saca la plata en efectivo. Sí, pero por lo menos saben quién la sacó. O sea, de quién era la cuenta. Sí, pero los tipos... Claro, van. Y los pillos, miren, los pillos se las saben todas. Por lo tanto, los que somos honestos y vamos por el camino que corresponde ir, tenemos que ser, sobre todo, cuidadosos. Claro, porque hay una cosa que es la pillería habitual, que te quedaste en la fila, pero es que hay gente que se sale totalmente de madres. Así es. Hagamos otras conversaciones. A ver, uno empieza a mirar las noticias y cuando empieza a ver gente que ha sido muy, no sé, conspicua, palabra bonita, muy alta por ahí arriba, y de repente se nos cae. Ahora están los delitos sexuales contra menores, eso parece que son sécula seculorum. ¿Qué pasa ahí? Mire, ayer jueves, en La Moneda, el presidente Piñera ya promulgó oficialmente la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Esta es una palabra que yo sé que es muy difícil de pronunciar. Pero... Imprescriptibilidad. Traducido en palabras sencillas, significa que si alguien abusa de un menor, hombre o mujer por supuesto, ese delito va a poder ser perseguido siempre. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Los delitos, y como casi todas las cosas, tienen plazos de prescripciones. Si uno no reclama en 5 años, si uno no reclama en 10 años, bueno, pasó la vieja en buen chileno. Y en buen chileno también, los delincuentes, los que abusan de menores, la vieja no pasa nunca. No debe pasar nunca. No va a pasar nunca. Sin vieja, no. ¿Por qué? Porque fíjese que la experiencia en este tema nos fue enseñando de que estos delitos sexuales contra menores, los menores como que los meten adentro de un cajón y que es tal el trauma que no los sacan hasta muchísimos años después. No es que lleguen a los 18 años y dicen, ahora al tiro aprovecho de demandar, sino que le vuelve a aparecer este fantasma del abuso, le puede aparecer a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, y como además, buena parte de estos delitos sexuales los cometen gente del círculo familiar, que esa es la otra cosa muy familiar, o de la familia directa, o del grupo... O gente que tiene ascendencia. Claro, el profesor, el sacerdote, en fin, gente que tiene una ascendencia especial, a la gente le cuesta mucho actuar. Entonces requiere mucha madurez, seguridad en sí mismo, en fin, para hacerlo. Y como muchas veces se pasaban los plazos de esto, dijimos, ¿sabe que de ahora en adelante los delitos que se cometen contra menores no van a prescribir nunca? Nunca. Si usted tiene 50 años, el delito se cometió hace 40 y quien cometió el delito tiene 70 años, usted lo puede demandar. Perfecto. Estaba recordando, mientras me hablaba, Galileo, ya que estamos en onda de mirar para el cielo. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Entonces, claro, cuando miraba hacia arriba y veía que el sol mismo tenía mancha, tenía alguna cosa, y quiere decir esas cosas, además que giraba la Tierra, todas esas cosas, le dijeron, no, es imposible, este tipo hay que quemarlo. ¿Cómo puede decir que el sol, que de ahí para arriba todo es perfección, tiene una mancha solar? Entonces hay que quemarlo este tipo. Entonces,
haciendo para el otro lado el paso, una persona de ciertas características, premio nacional no sé, de educación, no puede cometer un error de este tipo, usted está mintiendo, no se mueve, no se, Epur se mueve, dijo, pero se mueve. Entonces, es más bueno así, ¿cómo pasa? Gente que era muy perfecta, entonces ese no se equivocaba nunca. No, por eso uno tiene que aprender de estas lecciones, porque gente que que era bastante admirada. Sí, claro, pues. Y lo que hicieron era bien en otros aspectos, pero en el otro no. Y que tenían semejante falta, yo creo que nos hace pensar a todos. Uno, del cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos. Sí. Dos, que cuando nosotros vemos alguna relación un poquitito más que se sale de los códigos normales, tener mucho ojo. Que los niños frente a cualquier cosa se atrevan a acusar inmediatamente. Yo me acuerdo, todavía me quedan dos cabros más chicos, la otra ya están grande. Yo les digo, miren, si cualquier persona, por muy cercana a usted, le toca, como dicen ellos, las partes íntimas, tienen que decir inmediatamente. Inmediatamente. Nadie tiene derecho a eso. Así que ustedes, a la primera, cuentan. Ni por muy sacrosanto que sea, claro. No, sea quien sea. Perfecto. Y yo creo que así todos tenemos que aprender de estos tristes episodios. Y tenemos que cuidar a los niños. Hay que cuidarlos, prepararlos para que sepan reaccionar frente a un eventual abusador o abusadora. Senador Galele, ha sido un agrado haber estado conversando esta mañana con usted, así que... Igualmente, bien, pues. Raúl, un abrazo a todos nuestros televidentes aquí en la provincia de Linares.